¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Náñez Alonso y junto con mi compañera Beatriz María Sastre Hernández, pues realizamos la presentación de lo que es nuestra aportación a este primer Congreso Internacional de Educación, Innovación y Transferencia del Conocimiento que está teniendo lugar actualmente los días 25 y 26 de mayo en este formato online. Nuestra comunicación, como pueden observar en la parte inferior y nuestra aportación al Congreso, pues lleva por título la necesidad de educar en finanzas descentralizadas, las llamadas DeFi, una evidencia empírica. Bien, para ello nos servimos de esta presentación y vamos a seguir el índice que aparece, bueno, pues recogido en pantalla. En primer lugar, vamos a realizar una introducción sobre el crecimiento exponencial que están teniendo estas finanzas descentralizadas, sobre todo abanderadas por las criptomonedas, aunque dentro del sistema de lo que son las finanzas descentralizadas basadas en la red blockchain, como vamos a comentar posteriormente, pues existen muchas otras aplicaciones que actualmente están teniendo un gran crecimiento, como pueden ser los NFT, por ejemplo, ¿vale? Pero en cierta manera las criptomonedas pues son las reinas aquí y han arrastrado o han hecho que todo el ecosistema esté creciendo. En segundo lugar, vamos a abordar la necesidad de educar en finanzas y en este caso hemos hecho una extensa revisión bibliográfica que aquí vamos a presentar en formato resumen sobre por qué es necesario la educación financiera y cada vez lo es más. Y si evidentemente las DeFi forman parte de las finanzas, una nueva rama de las finanzas, pues esas finanzas descentralizadas también deberán ser enseñadas de alguna forma. Posteriormente planteamos los objetivos de nuestra investigación a los que hemos dado respuesta a través de una metodología, como vamos a ver, pues va a ser una metodología de formación en finanzas descentralizadas a partir de una serie de charlas en las que posteriormente vamos a medir el rendimiento, los resultados que han sido obtenidos por los alumnos participantes en la muestra a través de los resultados. Para ellos, para poder comprobar la variación y si esa formación que nosotros hemos impartido pues ha sido eficaz o no ha sido eficaz, hemos utilizado el test, en este caso de los signos de Wilcoxon, ¿ven? Y posteriormente planteamos las conclusiones que hemos alcanzado con este estudio que hemos ejecutado. Respecto a las DeFi y en la introducción, pues lo que podemos decir es que estas finanzas descentralizadas han tenido un crecimiento y la palabra clave aquí es exponencial. ¿Vale? Ya han pasado bastantes años desde que, bueno, la persona que se escondía bajo el alias de Satoshi Nakamoto lanzara a una red de programadores en MedWot, bueno, pues el peer-to-peer, un sistema electrónico de dinero descentralizado, que era Bitcoin, y el resto, como sabemos, ya es historia. A partir de entonces, la palabra criptomoneda poco a poco se ha ido colando dentro de nuestras vidas, lo vemos en los telediarios, también desde la academia se ha estudiado bastante este fenómeno. Y nosotros pues centramos el estudio en lo siguiente, es decir, bueno, este fenómeno está ahí, este fenómeno existe, pero ¿realmente se está enseñando lo suficiente sobre este fenómeno? De hecho, sobre la adopción, como veis, y aquí en la introducción planteamos una serie de estudios, todos los estudios sobre el grado de adopción de criptomonedas presentan un problema y es que no son homogéneos. Es decir, no se plantean las mismas preguntas porque los estudios están enfocados o son distintos. De ahí que los resultados puedan variar enormemente, como estamos viendo en pantalla, donde en algunos casos se estima hasta un 16% de adopción de criptomonedas y en otros casos el porcentaje es mucho más bajo, es solo un 5%, ¿vale? Fijaos ahí Funcas, que es bueno, pues esa unión de la Federación de Cajas de Ahorro, realizó un estudio en el año 2022, en este caso centrado en España, aunque existen bueno, estudios a nivel europeo y a nivel mundial de diferentes organizaciones, y aquí estimaban que el grado de adopción de las criptomonedas en la población española era del 5%, en torno al 5%. Al final de su estudio dibujaban una especie de perfil de quiénes eran los usuarios de esas criptomonedas y también en base a todo esto es donde nosotros hemos dirigido nuestro estudio. En principio, según Funca, sería una persona joven que estudia o que trabaja indistintamente, en teoría con una elevada renta mensual y que reside en grandes núcleos de población. ¿Vale? También
una institución que realiza, y en este caso sí a nivel global, estudios sobre la adopción de criptomonedas es Finder. En su índice de adopción de criptomonedas se estimaba que para la población española había una adopción del 12% en el año 2022. En su estudio tampoco da mucha información, solamente dan ese porcentaje y sí que dicen, y esto es interesante, observan que hay una especie de brecha de género en cuanto a la adopción entre hombres y mujeres, aunque relativamente en España esa brecha es baja comparada con otros países. Dice que las mujeres el grado de adopción es el 11%, en los hombres un poquito superior, 2 puntos porcentuales más, el 13%, y por tanto la media queda en el 12%. También la CNMV, en este caso a través de estos dos autores que tenemos ahí citados, de Miguel Rato y Palomar Bueno, en el 2022 han ejecutado un estudio sobre el grado de adopción de criptomonedas y básicamente llegan a unos resultados muy similares a los que hemos visto anteriormente en Funcas. Estiman un 6,8% en el grado de adopción de criptomonedas. El perfil que dibujan es prácticamente el mismo, joven, menor de 35 años, pero aquí nos dan también una pista muy interesante en su resultado, y es una persona que tiende a sobreestimar los conocimientos que tienes realmente sobre estas finanzas descentralizadas. Otros estudios, algunos un poquito más antiguos, pues como vemos, ING, el grupo holandés de banca, en el año 2018 estimaba en España alrededor del 10% en un estudio global que hicieron a varios países del mundo, Estados Unidos, Australia y también casi todos los países de la Unión Europea, Turquía, que es uno de los países que más adopción tiene. Y Bitpanda, como veis ahí, que es una empresa también que se dedica a estas nuevas tecnologías, pues en el año 2009 lo estimaban para, 2019, perdón, lo estimaban para el 7%. En el caso de Statista, ROA realizó también un estudio a nivel de varios países. En el caso de España, en la comparativa del 2022 sobre el 2021, decía que había crecido mucho la adopción en términos comparativos de un año respecto a otro y se situaba en el 16%. Y luego también es interesante analizar las tendencias. En este caso no tenemos un porcentaje en concreto, pero Google Trends, si realizamos una consulta sobre el estado de los términos, buscamos un tópico cualquiera, pues vemos cómo nos devuelve un resultado para España en el ranking comparativo, que España se situaría, bueno, pues en un término medio en cuanto a la adopción de criptomonedas, si lo medimos por intención de búsquedas en Google, de 33 sobre 69 personas, ¿vale? Por lo tanto, lo que podemos concluir de aquí, de esta introducción, es que es un fenómeno mundial la adopción de las finanzas descentralizadas. España no está siendo ajena a ello, pero el grado de adopción varía bastante. Lo que es innegable es que el crecimiento es elevado y cada vez más parte de la población está adoptando estas monedas digitales y estas finanzas descentralizadas. Por tanto, eh, si unimos esto con la revisión literaria que nosotros hemos realizado, que está basada principalmente en la necesidad de educar en finanzas, aquí existe dentro de la literatura científica un gran consenso. Hay estudios de todos los colores en todos los países del mundo, en distintas áreas, que viene a decir que la educación financiera en edades medias y en edades tempranas es imprescindible. ¿Vale? Es imprescindible. ¿Por qué? Porque trae consigo una serie de impactos y de beneficios que en algunos casos solo se ven en el corto plazo, pero en otros casos sí se ven en el medio y en el largo plazo. Fijaos, tomar mejores decisiones de financiación en la vida adulta. ¿Vale? Aquí hay diferentes estudios con cohortes de estudiantes que recibieron educación financiera y que no la recibieron, que posteriormente vuelven a ser entrevistados en su vida futura, y casualmente aquellos que habían tenido una educación financiera en sus etapas básicas y de educación media, pues habían sabido escoger mejores hipotecas, mejores opciones de financiación de su vehículo, etcétera. También hay estudios que dicen que de las personas que estudian finanzas en edades tempranas y medianas, pues saben ahorrar mucho mejor y sobre todo saben administrarse mejor su casa, su gasto, saben hacer un presupuesto, ¿vale? Y es que además, en esta revisión literaria que hemos realizado, pues hemos descubierto que esta educación financiera, esta educación en finanzas, impacta realmente mucho más en personas o en estudiantes de grupos sociales que tienen una renta baja o media baja que en aquellos que tienen una renta alta. Y
que al final incluso, y esto se ha adoptado desde el punto de vista psicológico, aquellas personas que han recibido educación financiera en edades tempranas y medias, normalmente presentan una situación financiera mejor, pero también presentan un mayor nivel de felicidad. Por lo tanto, es necesario educar en finanzas y uniéndolo al anterior, si las finanzas descentralizadas ya son una realidad presente en España, tendremos que empezar a educar también a estas nuevas generaciones en finanzas descentralizadas. Eso es, en teoría, una necesidad fundamental y ya vemos los resultados positivos que podemos encontrar. Por tanto, nosotros como objetivo aquí nos planteamos, y si veis luego abordaremos la imagen de la derecha, pero si las finanzas descentralizadas están teniendo un crecimiento exponencial y acabamos de ver el impacto positivo que tiene educar a las generaciones, a las nuevas generaciones, a las personas jóvenes y a los jóvenes adultos en finanzas, porque eso impacta positivamente en su vida, nosotros nos planteamos como objetivo. Bueno, ¿se está enseñando este nuevo ámbito de las finanzas? La respuesta es que no. Por desgracia, todavía en los planes de estudio de muchos centros universitarios y tampoco en la enseñanza de economía en edades tempranas se ha incluido aún estas finanzas descentralizadas, más allá de pequeñas iniciativas que se pueden medir con cuentagotas. Por tanto, nosotros lo que mostramos con nuestro estudio es la necesidad de educar a la población en finanzas descentralizadas, puesto que su avance es imparable. Ya lo hemos hecho con la introducción y la revisión literaria. Mostrar cómo el grado de conocimiento y de confianza de las finanzas descentralizadas es bajo o reducido, lo vamos a ver ahora con la metodología, y cómo a través de formación en educación financiera en finanzas descentralizadas podemos incrementar este conocimiento y mejorar también la seguridad y el uso en estas nuevas tecnologías que por otro lado en muchos sectores de la población pues causa desconfianza, miedo y recelo. Bien, el miedo a lo desconocido. Y el último objetivo es mostrar cómo podemos incrementar este grado de conocimiento y de confianza a través de las finanzas descentralizadas, a través de la docencia y con la metodología aplicada que nosotros proponemos. De hecho, fijaos, aquí a la derecha estamos viendo un profesor, es generado por inteligencia artificial, no existe, que está enseñando, y veis ahí la letra de Bitcoin, finanzas descentralizadas a un grupo de estudiantes o de personas que está atendiendo. Ese es nuestro objetivo, enseñar y ver cómo repercute o cómo reaccionan estos grupos de población ante la enseñanza en finanzas descentralizadas. Bien. Bueno, ¿cuál es la metodología que nosotros hemos empleado en nuestro estudio? Pues hemos impartido 4 sesiones de formación sobre finanzas descentralizadas en 4 centros educativos distintos. Antes de realizar esta formación hemos ejecutado un cuestionario previo al alumnado que participaba en estas charlas sobre finanzas descentralizadas y sobre el sistema financiero básico para saber su grado de conocimiento previo. La muestra en total han sido 111 alumnos, han participado alumnos de menos de 18 años, incluso algunos de más de 18 años, y sobre todo en institutos con bachiller y formación profesional, pero también hemos ampliado este grupo a personas que tenían incluso hasta 75 años de edad, eran personas que participaron en la Universidad de la Experiencia. La duración de la metodología ha sido una charla teórico-práctica de 2 horas, y una vez que se había realizado la formación ejecutamos exactamente el mismo cuestionario que habíamos ejecutado al inicio, pero además al final les pedíamos que nos marcaran sus datos estadísticos, nivel de renta, de educación, tamaño del municipio de residencia, nivel de renta estimado, etcétera, etcétera. Bueno, para controlarlo un poco. Nosotros, puesto que esto al final, bueno, pues es un congreso, tenemos que plantear unos resultados, nos hemos centrado sobre todo en el nivel de estudios, en ver, en función del nivel de estudios que tenían estas personas, cómo impactaba la formación. Por tanto, una vez que teníamos estos resultados, los cuestionarios los hemos limpiado y los hemos procesado a través de SPSS, el programa estadístico, y hemos ejecutado, puesto que la muestra no seguía una distribución normal, no podíamos ejecutar la test student, hemos ejecutado la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, porque en este caso, como decimos, es una prueba que no sigue una distribución normal, es decir, teníamos grupos, o sea, los grupos estaban divididos en personas cercanas o jubilados en torno a los 65, 75 años de edad, 60, 75, y también otro gran grueso de personas que tenían menos de 25 años, etcétera. Bien, por lo tanto, la prueba no seguía una distribución normal y teníamos que ejecutar este test. ¿Cuáles han sido
los resultados. Bueno, yo os comparto aquí estas dos tablas, son tablas muy extensas. Vemos aquí los resultados que ahora los vamos a comentar y básicamente sobre todo porque veis las preguntas. Mi conocimiento sobre el sistema financiero y las monedas digitales en escala Likert de 0 a 5 es en función del dinero. Aquí les preguntamos un pequeño test y tenían que marcar. Las criptomonedas me inspiran seguridad de 0 a 5 con escala Likert. Sé cómo funciona un exchange y para qué sirve, sí o no. Sé lo que es una cadena de bloques de blockchain y cómo funciona, sí o no. Sé cómo realizar transacciones con criptomonedas. Sé qué garantías me brindan de seguridad estas transacciones y sé lo que es un minero digital, sí o no. ¿Vale? Estas eran las preguntas que planteamos al principio y después, y que hemos analizado los datos después de la formación y antes de la formación por nivel de estudios, primaria, secundaria y bachillerato. También había otra pregunta que no aparece aquí en la tabla de la izquierda recogida, que era la número 3 porque era mucho más extensa, en la que les preguntábamos si habían escuchado alguna vez alguno de todos estos términos que aquí aparecen recogidos: Bitcoin, criptomoneda, Ether, Dogecoin, Ripple, euro, dólar, wallet, minero, blockchain, etcétera. Igual los resultados por grupos, no sabe, no contesta, educación primaria al menos, educación secundaria al menos, educación de bachillerato al menos o educación universitaria al menos, para ver cómo responden ante la formación por los distintos grupos. Ya os digo que los datos son mucho más amplios, tenemos también por nivel de renta, por sexo, por tamaño del municipio de residencia, muchos más, pero bueno, aquí hemos decidido centrarnos, puesto que es educación, en los diferentes grupos de edad, de formación. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues bueno, si vemos la imagen que tenemos a la derecha, esto es lo que perseguíamos con la formación. Alguien que sabe, tiene conocimientos de estas monedas digitales, de las finanzas descentralizadas, transferir a otros grupos ese conocimiento y ver o evaluar cuál ha sido el rendimiento, cuál ha sido el resultado. Bueno, en función del nivel de estudios, esta prueba de los signos de Wilcoxon nos dice lo siguiente, y es que para el grupo de participantes que tenían al menos estudios de secundaria y de bachillerato, encontramos evidencias estadísticas contundentes de que en todas las variables que hemos medido, la formación ha proporcionado unos resultados mayores en el segundo test y por lo tanto ha sido efectiva la formación. Y luego, si nos centramos sobre todo en el tema de el conocimiento de todas esas palabras que yo os he mostrado anteriormente, pues en el grupo de estudios que al menos tenía una educación primaria con un nivel de confianza del 95%, vemos que hay diferencias sobre todo en las respuestas dadas antes y después en los términos de Bitcoin, criptomoneda, CBDC, minero y cadena de bloques. Por lo tanto, en ese grupo la formación ha sido más eficiente ahí. En el caso de personas que tenían estudios de al menos secundaria, con un nivel de confianza también del 95%, las respuestas que se han dado a los términos antes y después de la formación que hemos dado en finanzas descentralizadas, pues vemos como Bitcoin, criptomoneda, también Ether, que no estaba antes, Dogecoin, Ripple, euro, CBDC, también token, wallet, es decir, en este grupo la formación parece que ha sido mucho más efectiva, incluso cadena de bloques y exchange. Y en el grupo de personas que tienen al menos estudios de bachillerato, pues vemos que también hay diferencias estadísticamente, sobre todo en Dogecoin, Ripple, CBDC, token, wallet, minero, blockchain, cadena de bloques y exchange. En cualquiera de los tres casos vemos como la docencia ha sido muy eficiente. Sirve es efectiva para conseguir estos objetivos y especialmente vemos como en el grupo de secundaria. Por lo tanto, esto también nos da una pista en los resultados de dónde se debería centrar este tipo de formación, porque la eficacia de la formación ha sido mayor dentro de este grupo. Bueno, ya para finalizar, como conclusiones podemos indicar que educar a los distintos grupos y estratos de la población, tanto jóvenes como personas mayores, en finanzas descentralizadas es absolutamente necesario. Esto es una realidad que ha llegado para quedarse. Hemos visto cómo el crecimiento es exponencial, dependiendo del estudio, entre el 5 y el 16% de la población española ha usado o opera con este tipo de activos digitales, y también del estudio, como acabamos de mostrar, pues podemos concluir que donde más se han visto modificadas las respuestas ha sido en los grupos de estudios con secundaria y bachillerato. Por lo tanto, es ahí donde se debería de centrar seguramente la formación y reforzar los casos de primaria y universitaria, quizás con una formación mucho más específica en función de los resultados que acabamos de ver. Sí que es cierto que la seguridad que inspiran las criptomonedas no se ha visto afectada
en el grupo con un nivel de estudios de primaria o que lo dejaron en blanco. Por lo tanto, también deberemos de enfocar y de mejorar un poco la formación que se imparta en estos dos grupos de nivel, según el nivel de estudios. Y luego, pues el resto de elementos como el funcionamiento de un exchange, cadena de bloques o blockchain, transacciones con criptomonedas, pues han mejorado bastante sus resultados. Si bien en algún grupo, como en el caso de primaria, como podemos ver aquí, pues se ha encontrado cierta resistencia. Por tanto, podemos concluir bueno, que es necesario educar y enseñar en finanzas descentralizadas, que es necesario dar este tipo de formación y que en función del tipo del nivel educativo al que se enfoque, bueno, pues deberemos centrar un poco más nuestra charla en unos aspectos o en otros. Por nuestra parte, nada más, agradecer en nombre de Beatriz y en el mío propio que hayáis podido visualizar este estudio. Esperamos que os haya resultado interesante y si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión os podéis escribir pues a través del foro en estos días del Congreso o también a nuestro correo electrónico personal de la Universidad Católica de Ávila, nuestro grupo de investigación de X, que os dejamos por aquí. Un saludo y estamos en contacto.